Imagina que estás de vacaciones en el país más visitado de Sudamérica, la ciudad más elegante del continente a tu espalda, el río más ancho del mundo frente a ti, el calor aprieta, el agua invita, y entonces, en cuestión de segundos, 60 personas salen corriendo del río con mordeduras en los pies, las manos y los tobillos. Una niña de 7 años pierde parte de un dedo. Los médicos describen la escena como una explosión. Ahora imagina que eso fue solo el 10º lugar de esta lista. En Argentina vive algo más oscuro que sus postales de tango y Patagonia. Un escorpión que no necesita macho para reproducirse y ya colonizó Buenos Aires. Un insecto que te infecta mientras duermes y puede matarte 20 años después sin que lo sepas. Y el animal más letal del planeta entero, que se cría en el agua que dejaste olvidada en una maceta de tu balcón. Hoy en El Confín descubrirás los 10 animales más mortales de Argentina, desde los ríos donde nadie nada 2 veces hasta el rincón oscuro de tu propia habitación. Bienvenidos a El Confín. Si disfrutas descubrir lo que el mundo esconde en sus extremos, suscríbete a El Confín y dinos en los comentarios desde dónde nos ves hoy. Este es tu lugar. La Palometa. Localización: ríos Paraná, Paraguay y Uruguay, desde Misiones hasta Buenos Aires. Hay algo que los argentinos llaman el verano del río. Las ciudades se vacían hacia las orillas. Las familias montan sombrillas sobre la arena húmeda. Los niños corren hacia el agua como si fuera la única promesa del año. En Rosario, una ciudad de 1,5 millones de personas que creció de espaldas al Paraná, el balneario es democrático. El mismo río para todos. Pero el Paraná tiene otra temperatura bajo la superficie. La palometa, la piraña argentina, es más pequeña que sus primas amazónicas. Mide entre 20 y 30 centímetros. No impresiona a primera vista. Pero sus dientes, triangulares y encajados como cuchillas de carnicero, son capaces de seccionar carne con la precisión de un instrumento quirúrgico. Los pescadores que la conocen dicen que no es su tamaño lo que asusta, sino su velocidad y su número. El 26 de diciembre de 2013, en plena Navidad argentina, más de 60 personas fueron atacadas por palometas en el balneario Rambla Cataluña de Rosario, mientras se refrescaban del calor. Una niña de 7 años perdió parte de un dedo. El sistema de emergencias describió la escena con una sola palabra: explosiva. En minutos, decenas de bañistas salieron del agua sangrando por pies, manos y tobillos. Los guardavidas aprendieron ese día una regla que hoy es protocolo. Cuando aparece la primera mordida, todos fuera del agua. Porque en determinadas condiciones, la palometa no ataca sola. Lo que desencadena el comportamiento de ataque no es el hambre crónica. La palometa responde a estímulos puntuales. Movimiento intenso, sangre en el agua, estrés territorial. Cuando el río baja por el calor extremo y la concentración de peces aumenta en zonas reducidas, el equilibrio se rompe. En 2008, alrededor de 40 personas fueron mordidas en un solo día en los esteros de Liberá. En 2014, los ataques de Rosario se repitieron en el mismo balneario. La palometa puede detectar una gota de sangre diluida en el equivalente a 200 litros de agua. Su sistema olfativo es comparable al de un tiburón en escala proporcional. En el Paraná, si alguien entra al río con una herida abierta, no lo sabe. Pero la palometa sí. En el litoral argentino, el río es la piscina del pueblo. Y cada verano, en silencio, ese río recuerda quién manda. Lo que viene a continuación también habita los rincones de tu casa, pero opera de una manera completamente distinta. No ataca desde el agua, ataca desde la oscuridad que nadie mira. La Viuda Negra Argentina. Localización: provincias del norte y centro. Santiago del Estero, Córdoba, San Luis, La Rioja, Tucumán. Hay lugares en el campo argentino donde sacudir los zapatos antes de ponérselos no es un hábito higiénico. Es una regla de supervivencia transmitida de generación en generación, como quien enseña a cruzar la calle. La Latrodectus mirabilis, la viuda negra argentina, mide apenas 1 centímetro de cuerpo. Cabe entre 2 dedos. Es negra, brillante, con una marca rojiza en el abdomen que la hace inconfundible si uno sabe lo que está mirando. Pero la mayoría de las personas que son mordidas nunca la vieron, porque no vive en la selva. Vive en los zapatos que dejaste 3 días sin usar, en la leña que apilaste para el asado,
en el espacio oscuro debajo del asiento del baño exterior de las casas rurales, en los rincones de los depósitos, entre la ropa doblada, detrás de los cuadros que nadie mueve. La viuda negra eligió vivir exactamente donde vive el ser humano. Su veneno es neurotóxico. Actúa sobre el sistema nervioso, produciendo un cuadro clínico llamado latrodectismo. Dolor intenso que comienza en el punto de la mordida y se irradia hacia el tronco. Sudoración extrema. Rigidez muscular que puede volverse tetánica. Taquicardia. Dificultad para respirar. En personas mayores, niños y pacientes con enfermedades previas, puede ser mortal sin tratamiento. Argentina produce antiveneno específico en el Instituto Malbrán de Buenos Aires, pero en las zonas rurales del norte, donde la viuda negra es más común, el hospital más cercano puede estar a 2 o 3 horas de distancia por caminos de tierra. Lo más perturbador de este arácnido no es su agresividad. La viuda negra rara vez ataca de forma activa. Muerde cuando se siente comprimida, cuando alguien se sienta sobre ella, cuando la mano cierra sobre la leña sin mirar. La mayoría de los accidentes documentados ocurren en el momento en que la víctima realiza una acción doméstica completamente ordinaria. La viuda negra puede sobrevivir hasta 4 meses sin comer. Durante ese periodo, permanece completamente inmóvil en su refugio. Un zapato que no uses durante 2 semanas puede convertirse en su hogar permanente, y cuando ese zapato se calce de nuevo, la araña no tiene ningún lugar a donde ir. En el campo argentino hay un dicho que los viejos repiten cada otoño. Antes de meter la mano, mirá. Es sabiduría popular que nació de los accidentes reales. Lo que sigue en esta lista vive más lejos de las casas, pero también más cerca del cuerpo. Se oculta bajo la arena donde apoyas los pies cada vez que entras al agua. La raya de agua dulce. Localización: Río Paraná, Río Uruguay y afluentes. Costa atlántica bonaerense. Hay una técnica que los pescadores del Paraná llaman el paso del pescador. No es elegante. No es rápida. Consiste en arrastrar los pies sobre el fondo del río en lugar de caminar normalmente, desplazando la arena con cada paso antes de apoyar el peso. No es un ritual. Es la forma en que evitan ser perforados. La raya de agua dulce del género Potamotrygón lleva millones de años perfeccionando una estrategia de defensa que no requiere velocidad ni veneno letal. La invisibilidad total. Se entierra bajo la arena del fondo del río y desaparece. Su cuerpo plano, del color exacto del sedimento, la convierte en algo que no existe hasta que alguien la pisa. Cuando eso ocurre, el aguijón entra en acción. Es una espina cerrada de hasta 15 centímetros ubicada en la base de la cola, cubierta de un veneno que actúa sobre los tejidos locales, produciendo un dolor descrito por quienes lo han experimentado como uno de los más intensos que existen. No cede fácilmente con analgésicos comunes. Puede prolongarse durante horas o días. En los casos más graves, el veneno provoca necrosis tisular y complicaciones sistémicas que requieren hospitalización. El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas ha confirmado la presencia de rayas del género Potamotrygón en el Paraná y sus afluentes desde Misiones hasta Buenos Aires. Son una de las causas más frecuentes de accidentes por animales acuáticos en el litoral argentino. Cada verano pican a decenas de personas que se meten al río sin saber que están caminando sobre ellas. En la costa atlántica, las rayas marinas añaden otra dimensión al peligro. El mundo las conoció de manera dramática en 2006, cuando una raya marina mató al biólogo y conductor televisivo australiano Steve Irwin, el cazador de cocodrilos, con una perforación directa al corazón. Pero en el Atlántico argentino, los accidentes más frecuentes son las heridas en pies y tobillos de bañistas desprevenidos en Mar del Plata, Necochea y Bahía Blanca. Incluso una raya muerta en la orilla del río puede lacerar gravemente a quien la pise. El aguijón conserva su capacidad de corte y su carga de veneno durante horas después de la muerte del animal. Y además, el aguijón se renueva periódicamente, como las escamas de un reptil. Cada raya, a lo largo de su vida, tendrá varios. En el litoral argentino, la raya no es una anécdota de verano. Es una certeza. Y el animal que viene a continuación tampoco avisa, también espera, pero lo hace en el rincón más oscuro de tu propia habitación. La araña del rincón. Localización:
presente en todo el territorio argentino, con mayor concentración en Cuyo, centro y regiones andinas, también detectada en Buenos Aires. 3 centímetros con las patas extendidas, color marrón claro, casi dorado. Una marca en la parte dorsal del cefalotórax que, vista de cerca, tiene la forma inconfundible de un violín. Por eso algunos la llaman araña violinista. Por eso otros la llaman simplemente la más peligrosa de Argentina. La Loxosceles laeta no es agresiva, no salta, no persigue, no ataca por iniciativa propia, es nocturna, esquiva, silenciosa. Sale de noche a cazar y regresa al refugio antes del amanecer. Su peligro nace exactamente de esa discreción. Vive donde los humanos no miran, detrás de los muebles, dentro de las cajas que llevan meses sin abrirse, entre la ropa guardada en el armario, bajo los cuadros, en el espacio muerto detrás del calentador de agua. La mayoría de las mordeduras ocurren de 2 maneras. La primera, de noche, cuando la araña sale a cazar y la víctima rueda sobre ella en la cama. La segunda, cuando alguien se pone una prenda de ropa que llevaba semanas doblada y la araña, atrapada contra la piel, muerde por reflejo. En ninguno de los 2 casos la víctima fue buscada. Simplemente estuvo en el lugar equivocado. El veneno de la Loxosceles laeta es hemotóxico y citotóxico. Produce un cuadro llamado loxocelismo que comienza como una lesión aparentemente menor, un enrojecimiento, un leve dolor, y evoluciona en las horas siguientes hacia algo radicalmente distinto. La piel alrededor de la mordida se oscurece, se endurece y comienza a morir. La necrosis avanza en círculos concéntricos. La úlcera que se forma puede tardar meses en cerrar y deja cicatrices permanentes. En los casos sistémicos más graves, el veneno destruye glóbulos rojos, produce hemólisis masiva y puede derivar en fallo renal. En Sudamérica se han documentado casos mortales asociados a esta especie cuando no hubo atención médica oportuna. En Argentina, los accidentes por Loxosceles representan el 4% del total de accidentes por animales ponzoñosos y constituyen la segunda causa de accidentes por arañas en el país. La Loxosceles laeta puede sobrevivir hasta 17 meses sin comer ni beber. En condiciones de sequía extrema, simplemente detiene casi todas sus funciones metabólicas. Y espera, puede estar en tu casa durante más de un año sin que jamás la veas. Lo que sigue en esta lista no es pequeño ni discreto. Es un depredador de 80 kilogramos que ha observado a seres humanos desde las sierras cordobesas y que, cuando decide actuar, lo hace desde un lugar donde nadie esperaba verlo. El puma. Localización: sierras de Córdoba, bosques patagónicos, yungas de Tucumán y Salta, pampa y zonas limítrofes con áreas protegidas. En las sierras cordobesas hay un dicho que los lugareños repiten con mezcla de respeto y resignación. Cuando el león baja, las cabras desaparecen. El león no es metáfora. Es el nombre que Argentina le da al puma, el felino más grande del hemisferio sur y el segundo de todo el continente americano, después del jaguar. Puede pesar hasta 80 kilogramos y medir 2 metros de largo desde el hocico hasta la base de la cola. Sus patas traseras son desproporcionadamente musculosas, diseñadas para saltos verticales de hasta 5 metros desde el suelo. Caza guanacos, ciervos, vizcachas, liebres, y cuando sus presas habituales escasean, se aproxima a territorios humanos con la misma naturalidad con que ocupa los suyos. El puma es un depredador de emboscada. No persigue en campo abierto. Observa desde las alturas, desde rocas y ramas que los humanos no miran. Espera el momento exacto. Las personas que han sobrevivido a encuentros con pumas en Argentina coinciden en describir la misma experiencia. Nunca lo vieron venir. Los ataques a personas en Argentina son poco frecuentes, pero están documentados, particularmente en las sierras de Córdoba, donde la expansión urbana presiona los territorios del animal, y en la Patagonia, donde los pumas atacan ganado con regularidad y los estancieros los señalan como su mayor amenaza económica. Según la Administración de Parques Nacionales, la población de pumas ha disminuido en décadas recientes, pero el animal sigue presente en prácticamente todas las áreas protegidas del país y en muchos espacios que no están protegidos. Hay algo más perturbador que la posibilidad del ataque directo. El puma puede observar a un ser humano durante horas sin ser detectado.
Es la sombra que no produce sombra. El puma tiene el mayor rango de distribución geográfica de cualquier mamífero terrestre del hemisferio occidental, desde el norte de Canadá hasta la Patagonia argentina a más de 8.000 kilómetros de distancia. En términos de adaptabilidad, ningún felino del planeta se le compara. En Argentina, eso significa que puede vivir en el desierto de Atacama, en la selva misionera, en los hielos patagónicos y en los campos de la pampa húmeda. Pero si crees que esto ya es extraordinario, lo que viene a continuación va a redefinir lo que entiendes por peligro en Argentina, porque los siguientes animales no atacan desde la emboscada ni desde las sierras. Atacan desde el agua que te rodea, desde el barro donde pisas y desde algo que en este país se llama negociación silenciosa. El yacaré localización. Esteros de Liberá, Corrientes, ríos y lagunas de Chaco, Formosa y Misiones. El Liberá es uno de los humedales más extensos del planeta. Casi 1,3 millones de hectáreas de agua, juncos, camalotes y silencio que solo rompen los pájaros. Desde el aire parece un espejo infinito. Desde una canoa, en cambio, hay algo que primero parece un tronco flotando a la deriva, hasta que parpadee. Argentina tiene 2 especies de yacaré: el yacaré negro, Caiman yacaré, y el yacaré overo, Caiman latirostris. El negro puede superar los 3 metros de longitud y pesar más de 300 kilogramos. Su mordida ejerce una presión de más de 2.000 kilogramos por centímetro cuadrado. No suelta. Y durante la temporada de cría, entre noviembre y enero, se convierte en uno de los animales más territoriales y agresivos de la fauna sudamericana. Durante décadas, la caza indiscriminada por su cuero lo llevó al borde de la extinción. En los años 70, los expertos estimaban poblaciones de menos de 10.000 individuos en todo el litoral argentino. Pero los programas de conservación y cría en cautiverio implementados desde los años 90 lograron algo que la ciencia pocas veces consigue: traer un depredador del borde del abismo. Hoy el Liberá alberga más de 500.000 yacarés. Ese regreso tiene un precio. Los encuentros con pescadores y turistas se multiplicaron. En Formosa y Chaco, las comunidades rurales que viven junto a los ríos conviven con yacarés que se acercan a las orillas donde las mujeres lavan ropa y los niños juegan. Los ataques más graves ocurren cuando alguien invade sin saberlo el territorio de una hembra que protege su nido. En los últimos años se han reportado yacarés en zonas urbanas de Corrientes, en piletas de natación privadas y en calles inundadas tras tormentas. El agua sube, y con ella, el yacaré. El yacaré puede determinar el sexo de sus crías modulando la temperatura del nido. Los huevos que incuban por encima de 34 grados Celsius producen machos. Por debajo de 31 grados, hembras. La hembra yacaré controla activamente la temperatura del nido, exponiéndolo al sol o cubriéndolo con vegetación, regulando así la proporción sexual de su descendencia con una precisión que la ingeniería genética moderna apenas empieza a comprender. En los ríos del norte argentino, donde la gente depende del agua para todo, cada paso a la orilla es una negociación silenciosa con un reptil que lleva 200 millones de años ganando esa negociación. Lo que sigue en esta lista es igualmente antiguo y aún más letal para los humanos. Una serpiente que los guaraníes llamaban la madre de todas las víboras, y que en Misiones sigue siendo exactamente eso. La Yararacuzú. Localización: selvas de Misiones, noreste de Corrientes, Formosa y Chaco, en zonas de transición boscosa. En la selva misionera el suelo es rojo y húmedo. Los troncos caídos se cubren de musgo en semanas. Las hojas acumuladas forman capas de 20, 30 centímetros de grosor que amortiguan cada paso. En ese suelo, algo puede yacer inmóvil durante horas sin producir ni un movimiento perceptible, hasta que decide no estar inmóvil. La Yararacuzú, Bothrops jararacuzu, es la serpiente más grande y temida del género Bothrops en Argentina. Puede alcanzar 1,80 metros de longitud. Su cabeza es ancha, triangular, de diseño inconfundible. Está construida para inyectar cantidades masivas de veneno hemotóxico con cada mordida. A diferencia de muchas otras serpientes que prefieren retirarse cuando sienten la presencia humana, la Yararacuzú tiene una reputación documentada de atacar sin provocación clara, especialmente si se siente sorprendida a corta distancia. Su veneno destruye los tejidos,
La zona de la mordida se hincha de forma dramática en minutos. La piel comienza a oscurecerse y morir. Sin tratamiento, la necrosis avanza hasta el punto en que la amputación se convierte en la única opción médica. Con tratamiento correcto y acceso rápido al antiveneno, la recuperación es posible, pero puede extenderse durante semanas. En Argentina, las serpientes del género Bothrops, que incluye varias especies de yarará, además de la Yararacuzu, son responsables de la gran mayoría de los envenenamientos ofídicos del país. Cada año se reportan cientos de accidentes, con mayor concentración en el norte, donde las condiciones ambientales favorecen su presencia y la cercanía con los asentamientos humanos es mayor. El país produce antiveneno polivalente eficaz, distribuido por el Instituto Malbrán. El problema siempre el mismo, es la geografía. En muchas zonas rurales donde ocurren los accidentes, el acceso rápido a atención médica sigue siendo un desafío que mide su distancia en horas. Existe un registro de 1957 que los herpetólogos del Museo Argentino de Ciencias Naturales todavía citan. Un ejemplar de Yararacuzu, capturado en Misiones, medía exactamente 1,87 metros y pesaba 4,8 kilogramos. Era tan grande que los peones de la estancia donde fue encontrado pensaron inicialmente que era una boa. La Yararacuzu posee fosas termorreceptoras entre el ojo y la fosa nasal que detectan diferencias de temperatura de apenas 0,003 grados Celsius. Puede ver el calor corporal de un mamífero a más de 1 metro de distancia en oscuridad total. En la selva misionera de noche, es la Yararacuzu la que ve al ser humano. No al revés. Los guaraníes tenían para ella un nombre que lo decía todo. Boitatá, el fuego en la serpiente. Lo que sigue en esta lista no tiene veneno, no muerde y no tiene garras, pero mata más argentinos que ningún otro animal de esta lista. Y lo hace mientras duermen. La vinchuca. Localización: provincias del noroeste y norte. Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja. Hay enfermedades que matan con estruendo, fiebre, convulsiones, dolor que no deja dormir. Y hay enfermedades que matan en silencio, mientras la vida continúa con aparente normalidad durante 10, 15, 20 años. La segunda categoría es siempre la más peligrosa, porque cuando el daño se vuelve visible, ya es irreversible. La vinchuca es un insecto de aproximadamente 2 centímetros, de color marrón oscuro, con el cuerpo aplastado y alas que raramente usa. De noche baja del techo de las viviendas con paredes de adobe y ranuras o emerge de las grietas de la pared. Se acerca a la persona que duerme atraída por el calor corporal y el dióxido de carbono de la respiración. Pica cerca de los labios o los ojos. Y mientras se alimenta de sangre, defeca junto a la herida. En esas heces vive el Trypanosoma cruzi, el parásito que causa la enfermedad de Chagas. La víctima duerme, se rasca la picadura en sueños. Por instinto, el parásito entra al cuerpo y entonces empieza a esperar. Durante la fase aguda, que puede pasar completamente desapercibida, el Trypanosoma cruzi se instala en los tejidos. En los años siguientes no produce síntomas evidentes. La persona trabaja, come, vive, pero el parásito sigue presente, dañando de forma progresiva y silenciosa el músculo cardíaco y el sistema digestivo. Cuando los síntomas aparecen, entre 10 y 30 años después del contagio, el daño es irreversible. Insuficiencia cardíaca, arritmias fatales, muerte súbita. Es la enfermedad del tiempo diferido. Mata con paciencia perfecta. Argentina tiene una historia larga y trágica con el Chagas. Se estima que 1,5 millones de argentinos viven con la enfermedad hoy. La mayoría no lo sabe. Las provincias más afectadas, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Salta y Catamarca, concentran las tasas de infección más altas, pero la enfermedad se distribuye por todo el país a través de personas que migraron del campo a las ciudades sin diagnóstico. A lo largo de su historia, Argentina ha registrado más de 2 millones de casos acumulados y más de 12.000 muertes atribuibles a la enfermedad de Chagas. El doctor Salvador Massa fue el científico argentino que en la primera mitad del siglo XX dedicó su vida a describir y documentar la epidemia de Chagas en el norte del país, viajando en un laboratorio montado sobre un vagón de tren por zonas que el sistema de salud nunca alcanzaba. Diagnosticó miles de casos,
Fue ignorado durante décadas y murió en 1946 sin ver el reconocimiento que merecía. Hoy su nombre identifica al Instituto Nacional de Parasitología, que lidia con la misma enfermedad que él describió hace 80 años. La vinchuca puede sobrevivir hasta un año sin alimentarse. Durante ese periodo permanece escondida en las grietas de las paredes, esperando. Una casa deshabitada durante meses puede parecer libre de vinchucas. Cuando alguien regresa, también regresa el calor y el CO2. Y la vinchuca, desde su grieta, lo detecta. La vinchuca no hace ruido. No produce dolor al picar. No deja una marca visible. Es, en todos los sentidos, la muerte más silenciosa de esta lista. Lo que sigue es todo lo contrario al silencio. Es un arácnido que coloniza ciudades. Vive en las cañerías de los edificios y se reproduce de una manera que los entomólogos todavía estudian con algo parecido al asombro. El escorpión amarillo. Localización. Distribuido originalmente en el norte y centro. Actualmente presente en Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Tucumán y la mayoría de las provincias argentinas. Mientras duermes esta noche, a metros de tu cama, es probable que haya un escorpión reproduciéndose. No en la selva, no en el desierto. En las cañerías del edificio donde vives, en el hueco detrás del tablero eléctrico, en el sótano que nadie revisa, en los conductos de ventilación que conectan tu departamento con el del vecino. El Titius tribitatus, el alacrán amarillo, es el escorpión más peligroso de Argentina y uno de los más peligrosos de América del Sur. Es la única especie de escorpión en el país asociada sistemáticamente a accidentes graves y muertes en humanos. Mide entre 5 y 7 centímetros, es de color amarillo pálido y produce un veneno neurotóxico que ataca el sistema nervioso con eficiencia clínica. Dolor extremo en el sitio de la picadura, vómitos, taquicardia severa, dificultad respiratoria progresiva. En niños menores de 5 años puede producir edema pulmonar agudo y muerte en pocas horas. Según el Ministerio de Salud de la Nación, Argentina registra aproximadamente 8.000 picaduras de escorpión al año, con un promedio de 2 muertes anuales. Casi todas las muertes son en niños. Pero lo que convirtió al Titius tribitatus en una crisis sanitaria urbana no es solo su veneno, es su biología reproductiva. Esta especie se reproduce por partenogénesis. Las hembras producen crías sin necesidad de un macho. Una sola hembra que ingresa a un edificio a través de las cañerías puede fundar una colonia entera sin pareja, sin ayuda, sin que nadie lo detecte. En las últimas 2 décadas, los casos de picaduras de escorpión han aumentado de forma significativa en Argentina. Provincias que hace 20 años registraban pocos casos, como Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, hoy reportan centenares de accidentes anuales. La urbanización y el cambio climático crearon las condiciones perfectas. Más calor, más humedad, más infraestructura de cañerías y conductos donde el escorpión puede habitar sin ser molestado. En 2019, el Hospital Pediátrico Juan Pablo II de Corrientes trató en un solo mes a 47 niños por picaduras de escorpión, un número que los médicos del servicio de urgencias describieron como una situación que ya no puede llamarse emergencia puntual. El Instituto Malbrán produce antiveneno específico de alta eficacia que se distribuye en centros de salud de todo el país. El problema es la velocidad. En un niño pequeño, la ventana terapéutica puede ser de minutos. El Titius tribitatus puede comprimir su cuerpo hasta el grosor de una moneda de 10 centavos para atravesar cualquier grieta estructural. Una rendija de 3 milímetros en la junta de una cañería es suficiente para que un escorpión adulto pase al interior de un departamento en un edificio de 10 pisos. El escorpión necesita tu casa para vivir, no la selva, no el campo, tu casa, tus cañerías, tu sótano, y cada noche, mientras duermes, está a metros de distancia, reproduciéndose sin macho, expandiendo la colonia en silencio. Lo que ocupa el primer lugar de esta lista es aún más pequeño, infinitamente más letal, y vive en el agua que olvidaste en el plato de la maceta del balcón. El mosquito tigre. Localización. Presente en todo el país, con mayor intensidad en Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Tucumán, Chaco y las provincias del norte. Avanza hacia el sur cada temporada. Pesa menos de 1 gramo. Sus alas miden 3 milímetros. Si se posa sobre tu brazo, lo sentirás apenas,
Parpadearás, agitarás la mano, y el momento habrá pasado. Lo que no sabrás es si ese momento acaba de cambiar los próximos 6 meses de tu vida. El Aedes aegypti es el animal más letal del planeta. No por especie. En términos absolutos de muertes humanas causadas a lo largo de la historia, ningún otro ser vivo, ningún depredador, ninguna serpiente, ningún tiburón se acerca al registro del mosquito. La Organización Mundial de la Salud estima que los mosquitos del género Aedes son responsables de más de 700.000 muertes humanas al año en todo el mundo. Solo en la transmisión de dengue, zika, chikungunya y fiebre amarilla, el Aedes aegypti ha acumulado un registro histórico que ningún otro animal puede igualar. En Argentina, el año 2024 quedará en la historia sanitaria del país. Más de 438.000 casos confirmados de dengue, más de 300 muertes. La peor epidemia de la historia argentina. En algunas provincias del norte, los centros de salud colapsaron. Las farmacias agotaron los repelentes. El sistema de salud operó bajo una presión que los epidemiólogos describieron como sostenida durante meses. No fue la primera vez. En 2019 y 2020 Argentina había registrado su récord anterior, más de 50.000 casos y 26 muertos. Cada temporada supera a la anterior. Pero hay en esta historia una capa de ironía que los historiadores de la salud todavía estudian. Argentina fue durante décadas un ejemplo mundial de control del mosquito. En los años 60 del siglo XX, bajo campañas masivas de fumigación coordinadas con la Organización Panamericana de la Salud, el país prácticamente erradicó el Aedes aegypti de su territorio. Los entomólogos celebraron. Los informes elogiaron la consistencia del programa. Y entonces, cuando los recursos y la atención política se desviaron hacia otras prioridades, la erradicación no se sostuvo. El mosquito regresó, y regresó con todo lo que había aprendido, adaptado al entorno urbano, resistente a varios insecticidas, capaz de criar en recipientes de agua de apenas 1 centímetro de profundidad. El Aedes aegypti no cría en ríos ni en arroyos, cría en el agua detenida que los seres humanos generan y olvidan. La maceta del balcón, el balde en el patio, el neumático viejo al fondo del garaje, el plato debajo de la planta, el tapón de botella con agua de lluvia. Es un animal perfectamente adaptado a la civilización humana. Prospera exactamente donde prospera el ser humano. La hembra de la Aedes aegypti pone entre 100 y 200 huevos por ciclo, directamente en las paredes interiores de recipientes con agua. Esos huevos son resistentes a la desecación. Pueden permanecer viables durante más de 1 año sin agua. Cuando el recipiente se llena de lluvia o de riego, los huevos eclosionan. Eliminar el agua visible no elimina los huevos que ya están en las paredes del recipiente. La única forma de romper el ciclo es fregar físicamente el interior del recipiente o destruirlo. El mosquito Aedes aegypti es el número 1 de esta lista. No por su tamaño, no por su veneno, no por su fuerza, sino porque vive dentro de tu casa. Se reproduce en un tapón de botella y cada verano en Argentina se cobra más vidas que todos los demás animales de esta lista juntos. Argentina es un país que se extiende desde los trópicos hasta los hielos eternos, desde la selva más densa del continente hasta el desierto más árido del hemisferio sur. Esa extensión no es solo geográfica, es también la extensión de lo que la naturaleza puede producir cuando opera sin restricciones. Formas de vida perfectamente adaptadas a sobrevivir, a persistir, a encontrar el camino entre las grietas de los edificios, bajo la arena del río, en el rincón oscuro del armario, en el agua olvidada del balcón. Lo que estos 10 animales tienen en común no es el veneno, ni las garras, ni el tamaño. Lo que tienen en común es la paciencia. La palometa espera el calor. La viuda negra espera el movimiento. El escorpión espera la noche. El mosquito espera el agua. Y la vinchuca espera, con una paciencia que mide décadas, que el cuerpo que infectó en 1998 finalmente revele en 2020 el daño que nadie supo que estaba ocurriendo. El verdadero peligro de Argentina nunca fue el que aparecía en los noticieros. Fue el que vivía en los espacios que nadie miraba. La naturaleza no es enemiga del ser humano, pero tampoco es indiferente. Cada uno de los animales de esta lista es una forma de vida que evolucionó durante millones de años con una sola prioridad: continuar existiendo.
Lo que llamamos peligro es para ellos simplemente la forma de hacerlo. Argentina no es solo su tango, su asado, su Patagonia y su fútbol. Es también su río con dientes de cuchilla, su araña en el rincón, su escorpión en la cañería y su mosquito en la maceta. Y la belleza del país y la peligrosidad de su naturaleza no se contradicen, se explican mutuamente. La Argentina salvaje no es solo el lugar, es también lo que el lugar decidió poner en cada rincón que crees conocer. ¿Sabías que el escorpión más peligroso de Argentina se reproduce sin necesitar un macho y ya colonizó las cañerías de Buenos Aires? ¿Cuál de estos animales te resultó más inquietante? Cuéntanos en los comentarios. Si este viaje te dejó sin palabras, apóyanos con un me gusta y suscríbete a El Confín para no perderte el próximo destino. Hasta la próxima. Para ofrecerte la experiencia visual más completa posible, este video combina material documental real con simulaciones avanzadas y recreaciones generadas mediante inteligencia artificial. Esto nos permite mostrarte lo que antes era imposible de ver. Gracias por ser parte de El Confín.